En el marco del acuerdo del Teatro Colón firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se decidió crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Decreto Ley 588 de abril 2017. La Comisión de la Verdad es un ente autónomo, estatal y no gubernamental con vigencia de 3 años a partir de noviembre de 2018. Está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diferentes etnias y profesiones, elegidos en convocatoria pública. El objetivo principal de la comisión es escuchar muchas voces, en especial las de las víctimas, para construir un relato colectivo que narre el conflicto armado interno y en el que todas y todos nos podamos encontrar. La misión de la comisión comprende: 1. El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y el análisis de lo sucedido desde los diferentes contextos sociohistóricos. 2. El reconocimiento del conflicto armado interno por parte de la sociedad, de las víctimas en su dignidad y derechos, de responsabilidades por parte de los actores directos o indirectos del conflicto armado, de la resistencia y la resiliencia de comunidades en medio del conflicto. 3. Promover la convivencia entre iguales, diferentes y opuestos. 4. Trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la no repetición. La comisión se enfocará en las comunidades más vulneradas e históricamente silenciadas, como las mujeres y las personas de sexualidad diversa, las niñas, los niños y los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad, los indígenas, los afrocolombianos, palenqueros y raizales, la comunidad rom y además los campesinos. La comisión trabajará además con un enfoque psicosocial para evitar hacer daño a las víctimas. Para cumplir sus objetivos, la comisión desplegará sus tareas desde los territorios para entender mejor las dinámicas del conflicto y escuchará a las víctimas de desplazamiento, incluso en el exilio. Valorará la dimensión cultural de cada comunidad y aprovechará sus capacidades de expresión artística para ayudarlas a superar el conflicto. Para llegar a toda la sociedad, la comisión implementará estrategias de difusión, sensibilización y movilización social a través de la pedagogía, la comunicación y de una participación ciudadana pluralista y equilibrada. Todo ello enfocado al mismo horizonte: la no repetición. Las tareas fundamentales serán: 1. Escuchar. La comisión tiene el deber de escuchar a quienes han estado directa o indirectamente involucrados en el conflicto. Primero a las víctimas, pero también a los responsables de los hechos, los testigos, así como a los sectores que se vieron envueltos voluntaria o involuntariamente en la violencia. 2. Contrastar y comprender. Luego del proceso de escucha plural, la comisión se dedicará a contrastar lo dicho por esas voces con fuentes fiables y verificables. Podrá pedir información y datos a cualquier institución, incluida la información reservada del Estado. Deberá articularse y colaborar con las otras entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual no entregará información. 3. Construir un informe final. No habrá un relato único sobre el conflicto en Colombia. El informe será una recopilación de historias que suman distintos relatos y que mostrará los matices producto de la variedad de perspectivas y dinámicas. Expondrá un análisis de las causas del conflicto. Será escrito, pero también adoptará otras formas para acercarse a los diferentes públicos y culturas de nuestro país. El mandato de la comisión resumido en 5 grandes puntos. 1. Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, enfocándose en casos y responsabilidades colectivas y mostrando los impactos producidos en quienes más sufrieron, incluidos los combatientes y sus familias. 2. Explicar las causas que dieron origen al conflicto armado y su prolongación. Esto incluye identificar la actuación de los grupos, las instituciones o los sectores que participaron en él y los patrones de actuación. 3. Poner especial atención en los daños causados al ejercicio político y a la democracia.
4. Profundizar en el análisis de los fenómenos tan complejos como el paramilitarismo, el despojo de tierras y el narcotráfico. 5. Mostrar las acciones positivas realizadas por las comunidades y las instituciones para afrontar los impactos del conflicto. La Comisión de la Verdad es un ente de rango constitucional, Acto Legislativo 01-2016. Buenos días, apreciados estudiantes de la Cátedra de Fundamentación de Historia Política. Hoy vamos a trabajar la última sesión correspondiente a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay que entender que esta hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tiene como componente fundamental el componente de la verdad. Y que es por eso que en el marco del último acuerdo de paz se crea precisamente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. ¿Cuáles son las características básicas de esta? Bueno, es un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial, es decir, no está sujeto y tiene un principio de imparcialidad frente a la dinámica del conflicto en Colombia. Guarda relación con los diferentes mecanismos del sistema, en este caso hace parte del sistema que se crea para entender un poco la dinámica del conflicto en Colombia en estos últimos años. El tercero es que el gobierno nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Una de las cosas fundamentales que tenemos que entender es que esta comisión tiene unos tiempos, así como en la entrevista de la sesión anterior del profesor Jonathan con la antropóloga Lucy Santa Cruz nos hablaba precisamente de cuál había sido el tiempo en el que se había desarrollado este proceso de la Comisión de la Verdad en el territorio de Nariño. Pues se establece que la Comisión de la Verdad tendrá una duración de 3 años, incluyendo la elaboración del informe final. Como periodo de estudio, tiene en cuenta los hechos ocurridos durante el conflicto, con excepción de algunos hechos históricos anteriores. Por eso la antropóloga Lucy nos hablaba de que ellos les habían establecido una fecha de inicio y también una fecha para la terminación de la investigación en el marco del mandato. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes hacen parte del Comité para el Esclarecimiento de la Verdad? Bueno, son 11 comisionados escogidos por un proceso de postulación de candidatos amplios y pluralistas. En este caso el presidente de la comisión deberá ser colombiano, y así lo es, y es tenido en cuenta de acuerdo a unas pautas entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Hay que entender que todo este sistema hace parte de las múltiples dimensiones de lo que hemos hablado, por ejemplo, de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición, que son un mandato fundamental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta comisión? Bueno, el primero es que la Comisión de la Verdad tiene como fin contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto. Entender los contextos, hacerlo desde los territorios. Pero el fundamental y el primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el territorio colombiano en el marco del conflicto? El segundo es promover y contribuir al reconocimiento de diferentes actores. El primero son las víctimas, como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados. Los otros son las responsabilidades de carácter individual y colectivo por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en este proceso del conflicto. Y todo el proceso de las violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de la sociedad colombiana, para la no repetición de la misma.
El tercer objetivo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es promover la convivencia en los territorios. Por eso el enfoque territorial es fundamental. Se debe crear un ambiente de diálogo y se crearon espacios en los que las víctimas se vieron dignificadas. Se hizo el reconocimiento de responsabilidades y se consolidó el respeto y la confianza ciudadana en el otro, la cooperación, la solidaridad, la justicia social, la equidad de género y de alguna manera un proceso de cultura democrática que cultiva la tolerancia y nos libra de la indiferencia frente a los problemas de los demás. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad? Bueno, hay unos pilares fundamentales. El pilar es el de investigación, del que nos hablaba la antropóloga Lucy Santa Cruz en la sesión anterior, y es precisamente investigar sobre todos los elementos del mandato con unas metodologías establecidas y con unas formas de recolección y análisis de la información que tienen como eje fundamental la perspectiva de género. El segundo es que fueron los encargados de elaborar el informe final, que tiene en cuenta todos los contextos y reflejan de alguna manera el proceso investigativo. Asimismo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad aboga por la convivencia pacífica en los territorios y crea espacios de participación a nivel nacional, a nivel regional, a nivel territorial, que incluyen procesos públicos de discusión, pero también de reflexión. Otra de las cosas fundamentales es que se orienta a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen de alguna manera de todos los procesos en el marco de lo que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad estaba desarrollando en ese momento. Y también diseña y pone en marcha una estrategia de relación activa entre las víctimas y de alguna manera todas las organizaciones que se crean para este proceso del esclarecimiento de la verdad. ¿Qué es lo que establece el mandato y de alguna manera lo que queda consagrado en el acuerdo final o en el acuerdo de paz? Hay futuro si hay verdad. Bueno, esclarecer y promover el reconocimiento de unos hechos, en este caso de prácticas que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos y también al derecho internacional humanitario. Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo al gobierno y a los demás poderes públicos, por ejemplo el de las FARC, de los paramilitares, entre otros, y de todos los grupos que estaban en ese momento. ¿Cuál es el impacto, en este caso humano y social, del conflicto en la sociedad, sobre los derechos de tipo económico, social, cultural y ambiental, entre otros? Sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia, pero también de quienes participaron directamente en ello. Y una de las cosas fundamentales que también se ve aquí es el contexto. ¿Cuáles fueron los orígenes y las múltiples causas del conflicto? Es un poco lo que nos explicaba la antropóloga Lucy Santa Cruz en la sesión anterior. Cómo se inicia el proceso, cómo incursiona la guerrilla en el territorio de Nariño y cómo se empieza a desplegar cuando mirábamos a lo largo de los mapas ese proceso en nuestro territorio. ¿Cuáles son los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto en algunos territorios y en otros no? ¿Cuál es la actuación del Estado, en este caso de las guerrillas, de los grupos paramilitares, y cómo se involucran diferentes sectores de la sociedad en este proceso? Y de alguna manera todo esto para buscar una transformación, es decir, buscar el fortalecimiento del tejido social que es el más vulnerable en este proceso del conflicto de las comunidades y buscar experiencias de resiliencia individual o colectiva frente a lo que ha sido el conflicto en Colombia. Buscar un proceso de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Después de haber entregado el informe final, por parte de la Comisión de la Verdad se hizo una estrategia de difusión, se han dado procesos pedagógicos, de alguna manera los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para dar cuenta de los avances, del desarrollo de lo que fue el cumplimiento de las funciones de la Comisión. Se creó el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión, que entró en funcionamiento precisamente una vez hizo la entrega pública del informe final. Y una de las cosas fundamentales de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es la transversalidad del enfoque de género que tiene esta comisión frente al proceso del esclarecimiento de la verdad. Creo que eso es fundamental. Y no podemos olvidar una de las cosas fundamentales de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y es precisamente cuáles fueron los criterios que orientaron la búsqueda o el esclarecimiento de esa verdad. Uno de ellos es el enfoque territorial que lo hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones, entender la importancia del territorio, ¿no?
La convivencia y la reconciliación como principios fundamentales al momento de la escucha de las víctimas y de los victimarios, las garantías para los comisionados de poder desarrollar el proceso precisamente de la escucha, de ir a los territorios, de hacer el proceso metodológico de recolección de la información, entender que es un mecanismo extrajudicial, es decir, que se crea con un objetivo fundamental y que tiene unas características que le son propias, centralizar todo el proceso de la comisión de la verdad en las víctimas de alguna manera, darle voz a los que habían sido silenciados en otros procesos. La organización metodológica, lo que nos comentaba la antropóloga Luisa, frente al volumen de información que recolectó la comisión de la verdad. La imparcialidad e independencia de esta comisión frente a cualquier sistema. El enfoque diferencial de género, que ya lo hemos conversado, como eje transversal. La participación, la convocatoria a la participación de todos los actores y el carácter transitorio y las condiciones de seguridad que se debieron dar para poder que la Comisión de la Verdad pudiese llevar a feliz término este proceso. Creo que eso es fundamental y eso es de alguna manera todo el proceso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que debemos entender y que marca un hito fundamental en este proceso de la última unidad sobre voces desde la Comisión de la Verdad. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son el resultado de la escucha que hizo la Comisión a todas las organizaciones de víctimas y organizaciones sociales en el país sobre aspectos que tienen que ver con las dinámicas del conflicto armado, sus causas, los factores que han determinado la reproducción de la violencia en Colombia. Este es un país muy adicto al uso de la violencia en la política, en muchos espacios, y por tanto la Comisión buscó cómo enfrentamos esos factores. Colombia, para construir una paz estable y duradera, tiene que enfrentar esos factores: la falta de presencia del Estado en los territorios, la falta de justicia en los territorios, las inequidades, la discriminación estructural, a veces una política de drogas equivocada, concentrada en perseguir a los más frágiles de la cadena y no en enfrentar las estructuras más complejas de este negocio global, las políticas de seguridad, pero las recomendaciones no solo buscan garantías de no repetición, sino también reconciliación. Estamos en un proceso de paz en el que la justicia, la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda son instrumentos para cambiar el modelo punitivo tradicional por un modelo en el cual la contribución a la verdad, a la reparación, tiene un correlato, y es que hay sanciones diferentes, sanciones que están apuntando más a la reparación colectiva, a la reconciliación. Entonces, todas estas recomendaciones van en esa línea: reconciliación, no repetición, reconstrucción del tejido social. La verdad, hay que decirlo, Colombia es un país destruido. A veces estamos muy acostumbrados a ver que la destrucción de un país se ve en los edificios. En Colombia, claro que hay muchos pueblos arrasados, pero ante todo hay un 20% de toda la población que es víctima. Eso quiere decir un país destruido como nación, y se tiene que reconstruir. Entonces las recomendaciones van en esta dirección. Afortunadamente son recomendaciones de carácter estructural y hay un conjunto de recomendaciones especiales. Las mujeres, debe haber paridad política en los espacios de decisión, el respeto a quienes tienen identidades sexuales diversas, romper la discriminación de pueblos indígenas y afrodescendientes, reconocer el campesinado como un sujeto fundamental de la producción alimentaria del país, de la construcción de territorio y de paz, mirar las víctimas del exilio. Es decir, aquí hay una serie de temas muy importantes. Se ha discutido si son obligatorias o no. Y nosotros decimos que esto es como cuando vas al médico y el médico te da una receta y te da una terapia. Puede que eso no sea obligatorio legalmente, pero si no lo haces te mueres. Esa es la situación que hay en Colombia. Si no logramos remover estos problemas de inequidad, de violencia, de injusticia, de segregación, de discriminación, pues podemos seguir existiendo como un país destruido, pero no tenemos derecho a construir una nación basada en la dignidad humana. Eso es lo que está en juego,
y en ese sentido las recomendaciones son ética, moral, históricamente obligatorias. Muchas tienen que ver con cumplir la Constitución del 91, muchas tienen que ver con cumplir el acuerdo de paz, muchas tienen que ver con cumplir instrumentos internacionales de derechos humanos y la gran mayoría buscan que se cumplan los derechos de las víctimas. 1100 veces está mencionada el concepto de víctima en el documento Hallazgos y Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, lo cual quiere decir que las comisiones de la verdad son instrumentos que deben entenderse como derechos y como mecanismos pro víctima. No están hechos solo para ver el relato de lo que ocurrió, sino para ver qué pasó con las víctimas y cómo se pueden restaurar su dignidad y sus derechos. Los retos del comité obviamente ahora tienen que ver con ver cómo activamos la apropiación social del informe y las recomendaciones, ver cómo logramos que las instituciones incluyan, por ejemplo, a nivel del Plan de Desarrollo Nacional, de los planes de desarrollo de los nuevos gobiernos departamentales, locales, cómo se van incorporando estas recomendaciones, cómo logramos que haya una pedagogía de las recomendaciones en el sistema educativo y en el nivel de todo el funcionariado público del país, cómo logramos promover también puntos de encuentro en la sociedad que ayuden a dejar atrás cultura de intolerancia, de violencia y que vayan en la línea de la reconciliación. Son muchas tareas, pero no son solo tareas del comité, sino de la sociedad, y nosotros somos un catalizador, una fuerza que ayuda a activar esas energías para que las recomendaciones contribuyan a una paz grande, una paz total, una paz que deje atrás los conflictos armados, pero que también resuelva los problemas que la gente tiene en los territorios. En este primer año de implementación de las recomendaciones del informe, este comité ha hecho seguimiento a cómo el nuevo gobierno ha asumido en su ejercicio misional la implementación de las recomendaciones. Y básicamente hemos identificado dos realidades concretas. De un lado, hemos acompañado y verificado todo el proceso que significó la construcción del Plan de Desarrollo Nacional Colombia, una potencia para la vida, donde finalmente el Gobierno Nacional incorporó 44 recomendaciones que hoy hacen parte de este plan de desarrollo, que es la hoja de ruta para la planeación estratégica y el desarrollo equitativo en Colombia en los próximos 4 años. Si bien en el plan de desarrollo no logró pasar el artículo 8, que era el artículo rector que permitía que las recomendaciones tuvieran una estrategia de seguimiento y un sistema interno de articulación, se logró dejar plasmadas estas 44 recomendaciones que hoy hacen parte de los indicadores para medir el plan de desarrollo en Colombia. De otro lado, los ministerios del Gobierno Nacional del Ejecutivo han venido generando acciones para implementar en sus ejercicios misionales las recomendaciones. Aquí quiero señalar 5 asuntos claves. De un lado, el Ministerio de las Relaciones Exteriores reactivó la 1425, que es la resolución sobre mujeres, paz y conflicto armado, pero además activó un procedimiento de política feminista que hace parte de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. En segundo lugar, el Ministerio de Agricultura, en todo su trabajo de apropiación del territorio, ha venido usando algunas recomendaciones que tienen que ver con todo el proceso de reforma rural integral y todo el proceso de reconocimiento del Estatuto del Campesinado como sujetos y sujetas políticas. En tercer lugar, quiero llamar la atención del Ministerio de Defensa, que viene revisando toda la doctrina de formación de la fuerza pública, como lo solicitan las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, para que efectivamente sea una formación en perspectiva de derechos. En cuarto lugar, quiero llamar la atención del Ministerio de Educación, que con su estrategia La Escuela Abraza la Verdad ha venido haciendo pedagogía del informe de la Comisión de la Verdad. Y finalmente, quiero señalar el trabajo y la creación del Ministerio de la Igualdad, que fue creado como una recomendación expresa en el Congreso de la República, y hoy este ministerio viene generando una estructura y unas acciones que corresponden a las mayores demandas en materia poblacional del informe de la Comisión de la Verdad. Este comité tiene 3 grandes expectativas frente al futuro de las recomendaciones. En primer lugar, y es muy significativo decirlo en Pasto, cuál va a ser el papel de las recomendaciones en los planes de desarrollo territorial que los nuevos alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras van a empezar a construir a partir de los próximos días luego de las elecciones del 29 de octubre. En segundo lugar, cuál va a ser la respuesta de la sociedad civil, que también tiene unas responsabilidades frente a las recomendaciones. Y en tercer lugar, nuestra expectativa es cómo se van a materializar en el proyecto de vida de las personas la dignidad y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto armado.